Para el presente semestre, segundo semestre 2023 del curso Física General 1, FIS 110 de la Universidad Técnica Federico Santa María, hay considerada una única clase para repasar el tema de modelamiento de cinemática en una dimensión. Si bien este es un tema que ya se vio en el semestre pasado en Física 100, considero que resulta insuficiente con lo que se va a ver en esa clase, por lo que generé esta preclase. Esta clase se va a dividir en tres partes. En la primera vamos a hacer una revisión de conceptos básicos de cinemática. Partamos por lo más básico. Aquí tenemos en la figura un cuerpo que está en una cierta posición en un sistema de referencia en el cual tenemos definido el origen y la dirección. Con referencia a esta figura, el vector posición de un cuerpo en movimiento rectilíneo está dado por un vector x de t que va a ser igual a una función componente de posición x de t sin flecha por el vector unitario y tongo, que en este caso es el vector unitario en la dirección más x. Aquí estamos analizando movimiento en una dimensión, es decir, el movimiento va a ser en dirección más x o menos x, o va a ser más y o menos y, pero va a ser en una dimensión. Entonces, como por ejemplo la dirección va a ser y tongo o menos y tongo, uno lo que hace en la práctica es omitir el vector unitario y trabajar solamente con la componente x de t. Por lo tanto, la dirección del vector posición, si es positiva o negativa, quedaría expresada en el signo del x de t. Por ejemplo, aquí tenemos que el vector x1, 5 y tongo metros, va a quedar expresada de manera equivalente como más 5 metros, y el vector posición, menos 3 y tongo metros, va a quedar expresada como menos 3 metros. En términos generales, el modelo del movimiento en una dimensión se representa en tres funciones. Las funciones posición, velocidad y aceleración. Las tres en estricto rigor son vectores, pero tal como en el caso de la posición en la diapositiva anterior, estos vectores se expresan como la función posición por el vector unitario, la función velocidad por el vector unitario y la función aceleración por el vector unitario. Como siempre nos vamos a mover en una sola dirección, simplemente podemos trabajar con la función posición, la función velocidad y la función aceleración. Un detalle importante: ¿qué significa que un móvil esté acelerando o que un móvil esté frenando? Consideremos la siguiente ilustración. Aquí tenemos un móvil que se desplaza horizontalmente y aquí vamos a considerar los cuatro casos posibles respecto a direcciones de velocidad y aceleración. En este primero, velocidad en dirección más x, aceleración en dirección más x. Segundo, velocidad en dirección más x, aceleración en dirección menos x. Tercero, velocidad en dirección menos x, aceleración en dirección más x. Y en el cuarto, ambos, velocidad y aceleración en dirección menos x. En este primer caso tenemos que el móvil se mueve en dirección más x y va acelerando. En el segundo, que se mueve en dirección más x y va frenando. En el tercero, se mueve en dirección menos x y va frenando. Y en el cuarto, se mueve en dirección menos x y va acelerando. ¿Qué podemos decir al respecto? En términos generales, primero, que la dirección del vector velocidad indica la dirección de desplazamiento del móvil. En los dos primeros, la velocidad va en dirección más x, por lo tanto se desplaza en dirección más x. En los dos últimos, la velocidad tiene dirección menos x y se desplaza en la dirección menos x. Vamos a decir que el móvil está acelerando. ¿Qué quiere decir eso? Magnitud de velocidad o rapidez creciente si los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección, que sería este primer caso, velocidad y aceleración en dirección más x, y este cuarto caso, velocidad y aceleración en dirección menos x. En los demás casos, vamos a decir que el móvil está frenando, que es magnitud de velocidad o rapidez decreciente, que corresponde a situaciones donde el vector velocidad y el vector aceleración van a tener direcciones opuestas. En este caso, velocidad más x, aceleración menos x, y aquí velocidad menos x, aceleración más x. Aquí tenemos los modelos para cinemática lineal que vimos en Física 100. El modelo 1, que es velocidad constante, y el modelo 2, que es aceleración constante. Partamos por el modelo 1. En la literatura este modelo se conoce como movimiento rectilíneo uniforme o movimiento con velocidad constante, que corresponde al caso en que la función de aceleración es igual a 0. El gráfico de la velocidad corresponde a una constante donde la función de la velocidad es igual a un valor v0 constante, y la función de posición es la ecuación de una recta que tiene un x0 que es la posición inicial, que es el intersecto con el eje vertical, y v0, que es la velocidad que adquiere el móvil, es la pendiente de la recta. El modelo 2 corresponde a lo que en la literatura se conoce como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, o movimiento con aceleración constante. En este caso, la aceleración es constante no nula. Si fuera nula sería un MRU, donde la función de aceleración es una constante a sub 0. La velocidad es la ecuación de la recta, donde V0 es la velocidad inicial y a sub 0 es la pendiente de la recta. Y la ecuación de posición es una parábola, con posición inicial x0, que sería el intersecto con el eje vertical. El V0 sería la pendiente de la recta tangente al gráfico en el intersecto con el eje vertical, y a sub 0 sería la aceleración. Además, a partir de la abertura de la aceleración podemos determinar su signo. En general podemos ver de que si la parábola está abierta hacia arriba, lo que se suele denominar la parábola sonriente, la aceleración es mayor que 0, y si la parábola está abierta hacia abajo, que es lo que se suele denominar parábola triste, la aceleración sería menor que 0. Por otra parte, una ecuación que se
suele ocupar mucho para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es lo que se llama la ecuación independiente del tiempo. Aquí tenemos dos cuerpos en posiciones x1 y x2 en los instantes t1 y t2. La velocidad en el instante t1 es v1, la velocidad en el instante t2 es v2. Y se puede demostrar de que la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado es 2 por a sub 0 por este trecho recorrido por el móvil, que sería x2 menos x1, que aquí denominamos delta x. Algunas consideraciones para el caso de movimiento vertical. En general, en el movimiento vertical podemos encontrar dos modelos. Uno es lo que denominamos el modelo idealizado, que desprecia el efecto de la resistencia del aire, que es válido para caídas de baja altura de cuerpos muy densos, por ejemplo la caída de un lápiz o una piedra en una habitación, y que sería un caso particular del modelo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los resultados válidos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son también válidos para este caso. Si quisiéramos analizar más rigurosamente un movimiento vertical, que sería una caída libre de un cuerpo, tendríamos que hablar del modelo realista, que considera el efecto de la resistencia del aire. Eso representaría de mejor manera la caída de cuerpos poco densos a poca altura, como por ejemplo una pluma o una hoja de papel, o las caídas de cuerpos a gran altura. Sin embargo, para poder analizar este modelo se requieren herramientas matemáticas que aún no están al alcance de los alumnos de este curso, como por ejemplo derivar, integrar y resolver ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, nos vamos a remitir en este análisis a lo que es el modelo idealizado. En este modelo idealizado de caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o modelo 2, tenemos altura, velocidad y aceleración expresadas como altura en función del tiempo y tongo, velocidad en función del tiempo y tongo, aceleración en función del tiempo y tongo, donde nos van a interesar las funciones. La función de posición sería I0 más V0 por t menos un medio g por t al cuadrado, la velocidad sería V0 menos g por t, y la de aceleración sería menos g, donde el I0 es la altura inicial, el V0 es la velocidad inicial y g es la aceleración de gravedad. En la cercanía de la superficie de la Tierra, que es donde se van a formular el 99,99% de los problemas que vamos a ver en este curso, puede ser de que aparezca alguno por ahí que se desarrolle en un hipotético planeta distinto donde la aceleración de gravedad sea distinto. Los objetos van a experimentar una aceleración que apunta verticalmente hacia abajo y que va a tener valores 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que es el estándar, y g igual a 10 metros segundo al cuadrado, que va a ser el valor adoptado para cálculos simples. Por lo general va a ser valor 10. Eventualmente en algún caso puede aparecer un g 9,8. En la segunda parte veremos el concepto y la construcción de diagramas estroboscópicos. ¿Qué es un diagrama estroboscópico? En esta figura se ilustra la idea, que es sacar fotos sucesivas a intervalos iguales de un objeto en movimiento y superponerlas. Aquí vemos en el caso del movimiento rectilíneo de un niño, en este caso el movimiento de una pelota lanzada como proyectil, en donde la idea después es reemplazar ese objeto por puntos. Entonces esos puntos ilustran la trayectoria del objeto en cuestión, o del móvil en cuestión. Tal como dice acá, es un esquema cualitativo que no es necesario que sea a escala y que además tiene que incluir un sistema de referencia, origen y dirección, un instante de inicio del movimiento, o sea el instante t igual a 0, y diagramas, flechas de velocidad y aceleración. Consideremos esta figura, tenemos dos cintas cronométricas iguales, una que dice movimiento hacia la derecha, otra que dice movimiento hacia la izquierda, pero a priori no sabemos cuál es cuál. ¿Cómo podemos identificar que esta cinta representa un movimiento hacia la derecha? ¿Y cómo podemos identificar que esta cinta representa un movimiento hacia la izquierda? Esto que tenemos acá es lo que se denomina una gráfica estroboscópica, que son los puntos que representan la posición del móvil en cada instante. La idea es que haya un tiempo igual entre cada punto, por ejemplo, que entre cada punto haya un segundo de movimiento. Ahora, al agregar el vector velocidad, nosotros podemos ya hacer una distinción de el movimiento hacia la derecha y el movimiento hacia la izquierda. Aquí tenemos claramente las flechas indicadas hacia la derecha para el caso de arriba y hacia la izquierda para el caso de abajo. Y además, como otro detalle importante, la longitud de estas flechas de velocidad nos indica qué es lo que va pasando con la magnitud de la velocidad. En este caso, el cuerpo se mueve hacia la derecha y aumenta la magnitud de la velocidad, y en este caso el cuerpo se mueve hacia la izquierda y disminuye la magnitud de la velocidad. Y a partir de esas diferencias de longitudes podemos determinar lo que es la diferencia de velocidad. Para el caso del movimiento hacia la derecha, consideremos dos puntos consecutivos, un punto antes y otro punto después con sus respectivas longitudes de velocidad. Podemos calcular un delta b, que es la velocidad después menos la velocidad antes, como una resta de vectores horizontales. Y esa recta nos daría este vector verde que tenemos acá, que representaría el delta B. Para el caso del movimiento hacia la izquierda, vamos a considerar una velocidad antes y una velocidad después, que en este caso va disminuyendo. Y la pregunta es, ¿hacia dónde apuntaría el vector de diferencia de velocidad en este caso? Que sería la resta vectorial entre el vector B sub D y el vector B sub A, sería este vector verde. Y a partir de esto podemos definir el vector aceleración media,
que sería la diferencia de vectores de velocidad dividido en delta t, que sería el tiempo que transcurre entre esos dos puntos consecutivos, donde vemos claramente que la aceleración tiene la misma dirección que el vector de diferencia de velocidad. Delta t es un número generalmente positivo porque es un tiempo después menos tiempo antes, que es un tiempo positivo por definición. Por lo tanto, esto sería vector partido por escalar, por lo tanto la aceleración sería también un vector. Y aquí tenemos que, al igual que el diagrama de velocidad, podemos construir lo que se llama el diagrama de aceleración. Aquí tenemos diferentes ejemplos de diagramas estroboscópicos para diferentes situaciones que nos podemos topar. Por ejemplo, aquí tenemos modelo 1, el cuerpo se mueve en dirección más x, o sea movimiento con velocidad constante. Tenemos flechas de velocidad que son iguales en todos los casos. No hay flecha de aceleración porque la aceleración es 0. Aquí tenemos modelo 1, cuerpo se mueve en dirección menos x, o sea, en una situación similar, solo que las flechas apuntan en dirección menos x. Aquí tenemos modelo 2, un cuerpo que acelera y aumenta su velocidad, donde tenemos que las flechas de velocidad son crecientes y tienen dirección más x, y además la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad. Y aquí tenemos un cuerpo que frena, o sea que disminuye su velocidad, o la rapidez más bien, donde tenemos una velocidad que tiene dirección más x pero es decreciente, y tenemos una aceleración que es constante pero tiene una dirección opuesta a la velocidad. Y aquí tenemos el caso de un cuerpo que frena, se detiene, cambia de dirección y acelera. Y tenemos un cuerpo que va frenando, o sea su rapidez va disminuyendo, llega en un punto donde se detiene, y después, si se mantiene la aceleración constante, este cuerpo empieza a moverse hacia el otro lado y aumenta su rapidez. En este caso la aceleración es constante y va a ser constante en todo la trayectoria, tanto en ida como en vuelta. Finalmente tenemos los diagramas estroboscópicos para los 4 casos que vimos hace un rato. Para el caso velocidad más x, aceleración más x, este sería el diagrama estroboscópico. Tenemos una velocidad creciente y una aceleración en dirección más x. Aquí tenemos velocidad más x, aceleración menos x. Tenemos una velocidad decreciente y una aceleración en dirección de menos x. Aquí tenemos velocidad menos x, aceleración más x. Tenemos un cuerpo que se desplaza en dirección menos x, cuya rapidez va disminuyendo, y tenemos la aceleración en dirección más x. Y aquí tenemos velocidad y aceleración menos x, un cuerpo que se desplaza en dirección menos x, cuya rapidez va creciendo y cuya aceleración va también en dirección menos x. Como tercera parte veremos algunas cosas respecto a resolución de problemas de cinemática en una dimensión. Algunas consideraciones iniciales. En este curso vamos a diferenciar claramente los problemas en dos partes. Primero vamos a identificar la situación física que queremos modelar, después vamos a identificar la pregunta, es decir, lo que queremos que nuestro modelo prediga a partir de los cálculos que se van a hacer. Para ello vamos a trabajar en dos etapas. Primero, construir un modelo de la situación física, y después, usando el modelo, vamos a encontrar la solución a un problema. En general existen dos estrategias de resolución de problemas de cinemática en una dimensión. Una que es la que vamos a llamar estrategias analíticas, que es simplemente el uso de ecuaciones de posición, velocidad y aceleración, y otras, que son las que tenemos acá, que es simplemente formular las ecuaciones de acuerdo a este modelo, hacer las igualaciones correspondientes y resolver. Esta es la forma clásica, la que se suele ver históricamente en la educación media o los cursos tradicionales universitarios. Existe otro tipo de estrategias que se llaman las estrategias gráficas, que es la basada en el cálculo de áreas bajo la curva y pendientes de gráficos de velocidad y aceleración, que consiste en obtener la aceleración a partir de la pendiente y el cambio de posición a partir del área bajo la curva en el gráfico de velocidad, y obtener el cambio de velocidad a partir del área bajo la curva en el gráfico de aceleración. Esta es la estrategia que se usó o se privilegió en física 100 en el semestre pasado. En principio ambas estrategias son válidas, y por ello resulta conveniente y recomendable manejarse en ambas, y ver cuál es mejor va a depender del problema y del enunciado del problema, porque puede ser que en el problema te pidan resolverla en forma analítica explícitamente, resolverla en forma gráfica explícitamente, que es lo más usual, o se diga resuelve el problema, no te especifiquen qué estrategia usar, y dispones de las dos posibilidades, y ahí tú ves cuál te conviene más. Independiente de eso, en general, para problemas que implican un solo tipo de movimiento, o sea, un problema que es puro modelo 1 o puro modelo 2, los niveles de dificultad de ambos tipos de estrategias tienden a ser similares. Sin embargo, para problemas que implican intervalos con distintos tipos de movimiento, modelo 1 y modelo 2, por ejemplo, un cuerpo que parte del reposo, acelera un cierto tiempo, después se mueve con velocidad constante otro segundo intervalo, y después frena otro tercer intervalo hasta que se detiene, para ese tipo de problemas resulta mucho más conveniente abordarlo por estrategias gráficas. Pues abordarlo de forma analítica significa que hay que armar ecuaciones en intervalos, que tiene muchas dificultades, donde hay muchas posibilidades de equivocarse. Al respecto, les sugiero ver este video que está acá, que corresponde a mi canal de YouTube Profisunat del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, en donde se compara los dos tipos de resoluciones, tanto con un problema con un solo tipo de movimiento como un problema a intervalos, y ahí se ven las diferencias de dificultad para abordar estos problemas con estas estrategias. En general, lo que se va a privilegiar acá es un procedimiento de construcción de modelo basado en los siguientes pasos. Primero, construir el gráfico estroboscópico, construir diagrama de velocidad, construir diagrama de aceleración, definir un sistema de referencia, construir un gráfico de aceleración versus tiempo, construir gráfico de velocidad versus tiempo,
y construir funciones matemáticas para aceleración, velocidad, desplazamiento y posición. A continuación, y como cierre de este video, vamos a resolver un ejemplo específico en el cual vamos a ver cómo funciona este modelo. A continuación analizaremos la siguiente situación física. Dice, se lanza una pelota desde una altura de 2 metros del suelo hacia arriba con una rapidez de 20 metros partido por segundo y T mayúscula después toca el suelo. Se pide construir un modelo siguiendo 2 pasos, los que se ven acá. Diagrama de velocidad y aceleración, sistema de referencia, gráfico de aceleración y velocidad y ecuaciones de aceleración, velocidad y desplazamiento. Vamos a reproducir acá el esquema de construcción de modelo que vimos recién. Construir el gráfico estroboscópico, diagrama de velocidad, diagrama de aceleración, sistema de referencia, gráfico de aceleración, gráfico de velocidad y las ecuaciones. Partimos haciendo el diagrama de velocidad. Aquí tenemos el diagrama estroboscópico, tenemos la pelota en diferentes puntos. Partamos haciendo el diagrama de velocidad. Este está igual a 0, tenemos una velocidad, tenemos una pelota que inicialmente se mueve hacia arriba, después se sigue moviendo hacia arriba, pero disminuye un poco su magnitud de velocidad, su rapidez. En este punto tiene una rapidez aún menor. Aquí se detiene, supongamos que aquí se detiene, empieza a caer y la velocidad empieza a ir hacia abajo. Aquí vemos cómo se desplaza hacia abajo. En un momento dado pasa por su línea de lanzamiento, pues sigue bajando hasta que llega finalmente al suelo. En este instante t igual a t. Eso sería, voy a escribir aquí, flechas de velocidad. Ahora, ¿cómo sería el de aceleración? Voy a dibujar con un color verde. Esto es un lanzamiento vertical hacia arriba, por lo tanto está bajo un influjo de la aceleración de gravedad. Por lo tanto tendríamos una aceleración de gravedad constante que iría hacia abajo y que sería constante hacia abajo tanto de ida como de vuelta. Y también sería constante aquí arriba, justo en el punto. También sería constante hacia abajo acá. Y aquí tenemos lo que son las flechas de aceleración. Tenemos diagrama de velocidad y diagrama de aceleración. Ahora lo que viene es fijar el sistema de referencia. Para el lanzamiento vertical, salvo que haya un problema en el cual tengamos puros cuerpos que tengan movimiento hacia abajo, ya sea que se lancen hacia abajo o que haya queda libre, el sistema de referencia habitual va a ser el siguiente. Lo usual va a ser lo siguiente. Tenemos en el suelo acá la referencia 0, la flecha positiva hacia arriba, por lo tanto esto sería más bien una altura I. Aquí tenemos la altura I0 y el positivo hacia arriba. En instante inicio del movimiento aquí está marcado t igual a 0, que es cuando se lanza la pelota hacia arriba, y t igual a t es cuando llega hacia abajo. Teniendo el sistema de referencia podemos construir gráficos de aceleración versus tiempo. ¿Cómo sería el gráfico de aceleración? Aquí tenemos el gráfico de aceleración. Este es un movimiento vertical, por lo tanto la aceleración es constante. Por lo tanto vamos a tener, la aceleración va a ser constante negativa de magnitud menos 10. ¿Cómo sería el gráfico de velocidad? Tenemos la ecuación de una recta que parte con una velocidad inicial 20. Vamos a suponer que 20 es por acá. Que va a haber un cierto instante t' en el cual va a alcanzar su máxima altura, y vamos a tener un instante t en el cual llega al suelo, en donde la pendiente de esta gráfica sería la aceleración. Para ser coherentes acá, vamos a suponer que el instante t llega acá también, y vamos a definir el instante t hasta acá. Estos serían los gráficos de velocidad y aceleración. Y ahora hay que proceder a plantear las ecuaciones. Partimos de la más simple a la más difícil. La más simple es la aceleración. Tenemos que la aceleración en función del tiempo sería menos 10. La ecuación de velocidad sería velocidad inicial 20 menos velocidad, menos aceleración por el tiempo. Ahora viene la ecuación de desplazamiento, o que se suele denominar también
delta x de t o u otras denominaciones, que sería 20 por t menos 1/2 por 10 por t al cuadrado, o 20 por t menos 5 por t al cuadrado. En estricto rigor esto debería ser un delta i porque estamos en movimiento vertical, por lo tanto aquí vamos a colocar un delta i, y por lo tanto la altura en función del tiempo sería la altura inicial I0 más el desplazamiento. Este I0 lo conocemos que es 2 metros, por lo tanto esto sería 2 más 20 por t menos 5 por t al cuadrado. Y ahí tenemos planteadas todas las ecuaciones. Y con esto podemos empezar a calcular una serie de cosas, tanto por gráfico como por ecuaciones. Vamos a verlo por gráfico acá. Por ejemplo, por pendiente, podemos calcular el instante en que el cuerpo alcanza su altura máxima, que sería, en un instante t es igual a t', que es cuando alcanza la altura máxima. Tenemos de que menos g es igual a velocidad final es 0, inicial es menos 20, o menos 10 en este caso para... Tenía menos 10, es 0 menos 20 partido en el tiempo que es t' menos 0, donde t' sería 20 partido en 10 segundos, o sea, tendríamos 2 segundos. O sea, a los 2 segundos este cuerpo llega a la altura máxima. Con esto podemos calcular la altura que subió, que sería este delta h, que es 20 metros partido por segundo. Hay que recordar que aquí en la Santa María se usa todo con corchetes, se me olvida, por t' partido en 2, esto es por área bajo la curva, que son 20 metros partido por segundo por 2 segundos partido en 2. Eso nos queda 20 metros. Esta bajo la curva que tenemos a la salida sería menos I0 más delta h, porque son los 2 metros que están inicialmente más lo que alcanza a subir, que eso sería menos h max. Y aquí podemos estimar la velocidad final a la que llega. Vamos a aprovechar de resolver esto completo. La altura máxima es I0 más delta h, que son 2 más 20 metros, que serían 22 metros. Y podemos plantear la ecuación para la pendiente del área bajo la curva, la segunda mitad. Tenemos que menos 10 sería igual, aquí voy a omitir unidades, sería velocidad final BF menos velocidad inicial 0, dividido en t menos t', y t' es 2. Por lo tanto aquí podemos tener que la velocidad final sería menos 10 por t menos 2. Esto es por pendiente, y por área bajo la curva podemos obtener de que menos h max sería esta área bajo la curva, que sería t menos t' por velocidad final partido en 2. Sería velocidad final por t menos t', que sería t menos 2 partido en 2. Y esta velocidad final la podemos reemplazar por menos 10 por t menos 2. Y nos quedaría menos 10 por t menos 2 al cuadrado partido en 2. Se van los 5, menos por menos da más.
nos va a quedar aquí que la altura máxima, que son 22 metros, es igual a 5 por t menos 2 al cuadrado. De aquí se puede despejar que t menos 2 al cuadrado es igual a 22 partido en 5, que esto es 4,4. Por lo tanto, t menos 2 sería la raíz de 4,4, donde el tiempo t sería 2 más la raíz de 4,4 segundos, que es aproximadamente 4,098 segundos. Y de aquí uno podría calcular la velocidad final, que es menos 10 por t menos 2, que sabemos que es raíz de menos 4,4 metros partido por segundo. Hay que acordarse que en la Santa María se colocan paréntesis de corchete a las unidades, por lo que la velocidad final sería aproximadamente menos 2 raíz de 110 metros partido por segundo, o 20,98 segundos. ...20,98 metros partido por segundo. Y aquí tenemos esos resultados finales. ¿Qué resultados finales son relevantes acá? La velocidad final, el instante donde llega al suelo, el instante donde alcanza su altura máxima, el delta H y la altura máxima que alcanza. Pues bien, aquí tenemos resuelto un problema completo aplicando el procedimiento de modelaje que vamos a ocupar en este curso. Y con esto damos por finalizada esta preclase.